Es una bendición poder estar un viernes más compartiendo la reunión con todos ustedes. Y hoy, bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Nos toca ir a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Si hay algo que oraba en esta semana, y siempre le digo a Dios, ¿no? Pero estos días se puso algo fuerte en mi espíritu. Es decirle a Dios que nunca falte la palabra, que la palabra no falte. Si la palabra de Dios está, vamos a salir adelante. Amén. Así que yo quiero llevarte allí al libro de Hechos, capítulo 17, verso 28. Es solamente un versículo, pero vamos a estar hablando de ello. Dice así, Hechos capítulo 17, verso 28, dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esta es la palabra del Señor y en esta semana esta palabra ha andado resonando en mi corazón y no le encontraba la definición o no le encontraba explicación o muchas veces, desde mucho tiempo antes la leía, pero en esta semana Dios habló a mi corazón entre estas tres palabras, ¿no? En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En estas tres palabras ya podríamos tener tres prédicas, pero a lo que Dios me llevaba y hablaba fuerte a mi corazón es que Pablo decía, en Él nos movemos, ¿sí? Y hoy yo quiero llevarte a esa reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que mueve nuestra vida? ¿Qué es lo que te mueve? Si vamos al contexto de lo que está pasando aquí, Pablo está en Atenas, dice que está esperando a sus hermanos, a sus discípulos, pero dice allí, si tú quieres leer allí en el verso 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Sí? Yo puedo ver acá a un Pablo que mientras él estaba esperando a sus hermanos que lleguen a Atenas, algo se estaba moviendo dentro de él y su corazón se estaba enardeciendo, o sea, se estaba colocando furioso. ¿Por qué? Porque él veía que Atenas estaba siendo entregada a la idolatría. Él vio tanta idolatría que su corazón se entristeció y también se enfureció a la vez. Y yo puedo ver que eso era lo que lo movía a Pablo. ¿Sí? Él estaba siendo guiado totalmente por Dios, pero había algo que lo movía más allá de todo lo que él podía estar pensando. Cuando uno es movido por Dios, yo te aseguro que lo que está pasando en tu actualidad, en tu ahora, por así decirlo, pasa a un segundo plano y las cosas de Dios comienzan a ser tu primera opción. Porque si vemos lo que está pasando acá, Pablo estaba esperando a sus hermanos, era lo que él estaba haciendo, pero de repente algo pasó a un primer plano en su vida. ¿Cuál fue ese corazón que se empezó a levantar, a enardecer cuando vio a la ciudad entregada a la idolatría? ¿Sí? Es allí donde él se levanta y empieza a predicar y ve que hay muchos dioses y hay un Dios que tiene una insignia que dice al Dios no conocido. Y él se levanta y se refiere, empieza a predicarle a todos ellos y él trae gran liberación y muchos son convertidos allí en la ciudad de Atenas por la predicación de Pablo, ¿no? Y mira, yo puedo ver que cuando alguien se levanta y es movido por Dios, todo lo que ese hombre o esa mujer haga va a tener eficacia y va a tener un movimiento espiritual en el lugar donde se mueve. Yo quiero animarte a que empecemos a creer a Dios por cosas poderosas, por cosas espirituales. Sabemos todos que las cosas que nosotros hoy vemos en la realidad son ciertas, pero hay un mundo espiritual que es mucho más real que el mundo natural. Y en ese mover, en ese espíritu tenemos que movernos nosotros también. Mira, yo podía notar algo muy interesante que pude ver a través de esta escritura. Dice,
Muchas veces nos vamos a encontrar en diferentes circunstancias en la vida. ¿Y qué es lo que me va a mover? Mira, cuando yo me muevo en Él, mi caminar y mi intervención serán efectiva, como en Atenas pasó con Pablo. Cuando tú te mueves guiado por Dios y dejas que tu corazón se mueva por lo que Dios quiere hacer, la intervención que tú hagas en diferentes circunstancias, ya sea en una familia, ya sea en un compañero de trabajo, en la escuela, con tu patrón, con tus vecinos, con tus familiares o aún dentro de la iglesia, la intervención que tú hagas va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque te estás dejando guiar por Dios. Él es el que te está moviendo. Yo puedo ver a un Pablo que él se deja mover por Dios y donde él va, él hace estragos espirituales. Sí, aún me recuerda la palabra allí en Hechos de los Apóstoles cuando Pedro y Juan visitan a Jason y a la familia allí en su casa, y después dice que llegaron los magistrados, la gente importante de la ciudad. Dice, estos son los que trastornan las ciudades, y está hablando de Jason y los discípulos, ¿no? Y puedo ver que ellos se dejaron mover por Dios. Entonces hoy mi gran pregunta, y a lo que yo quiero aludir a este mensaje de hoy, ¿qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que te mueve aún en medio de esta pandemia, aún en medio de este momento difícil que estamos pasando? Hoy yo te animo a que le creas al Señor. Mira, si vamos a las circunstancias, hoy el mundo se deja mover por un montón de cosas. Aún lo vemos allí en el ejemplo de Atenas. Dice que cada uno allí tenían hambre de escuchar cosas nuevas, ¿sí? Estamos hablando de un pueblo griego donde la filosofía era la que reinaba, donde las palabras elocuentes, donde aquel que sabía más, ellos se dejaban guiar y esperaban que llegue gente con palabras nuevas, ¿no? Porque ellos aludían mucho al conocimiento. Es allí donde salió Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes filósofos que comenzaron con la era de la filosofía, y todos esperaban palabras nuevas. Pero me impacta porque Pablo llegó a ese lugar y él vio a la ciudad entregada a la idolatría, a dioses, y él llegó con una palabra nueva, una palabra fresca, y él presentó el nombre de Jesucristo a ese. Y él aludió a ese Dios no conocido. Él dice, a este Dios que ustedes no conocen, a este Dios yo represento. Y él les empezó a predicar la palabra, y él causó un gran movimiento espiritual allí en Atenas, donde él levantó una iglesia. Entonces, qué importante es saber que a pesar que el mundo se deja mover por un montón de cosas, que nosotros nos podamos dejar guiar por el movimiento de Dios. ¿Sí? La otra vez leía un libro y muchos oran, y aún hasta yo muchas veces me incluía en esa oración de poder decir, Señor, manda un gran movimiento de Dios, hace un gran movimiento de Dios. O por ahí decimos, tengo hambre de un gran movimiento de Dios. Pero leí una frase que me impactó, que no pidamos por un gran movimiento, nosotros somos ese movimiento. Tú eres ese movimiento. Entonces, esta palabra me gustó porque Pablo sabía bien dónde estaba parado, y él les dice a la gente de Atenas, predicando en él, le dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Sí? Mira, yo quiero llevarte a un ejemplo que me gusta mucho. Mira allí en el libro de Hechos, ahí nomás, capítulo 3, verso 1 en adelante. Mira lo que está pasando. Es una historia muy conocida, y es cuando Pedro y Juan van al templo de la Hermosa y se encuentran allí con un mendigo que lo colocaban todos los días a la puerta de la iglesia. Mira lo que dice Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esto es impresionante lo que pasa aquí, porque si lo miramos con ojos naturales, cualquiera le hubiese dado una moneda a ese mendigo que estaba allí en esa puerta, a ese lisiado que estaba desde su nacimiento, no podía caminar. Y cualquiera hubiese entrado naturalmente, le hubiese dado una moneda y hubiese entrado al templo a orar. Pero vemos acá que lo que movía a Pedro y a Juan no era lo natural que ellos pudieran ver, sino lo espiritual los movía a ellos. ¿Quién iba a pensar que Pedro y Juan iba a decir, mira, yo no tengo plata ni oro? O sea, dejó lo natural en un segundo plano. Le dijo, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda y alaba a tu Dios. Dice que al instante le tomaron de la mano y se levantó. Ese hombre lisiado que de nacimiento se levantó saltando y se afirmaron sus pies al instante. Yo puedo ver algo acá muy importante, porque muchas veces caminamos con ojos naturales, caminamos con ojos totalmente racionales, y lo que Dios quiere es que pongamos las cosas en las cosas de Dios y miremos con ojos de Dios, y que podamos hoy andar y movernos en lo que Dios quiere que hagamos. Mira, yo podía notar algo sobre esto. Mira, las cosas naturales nunca serán efectivas o permanentes. Si ellos le hubiesen dado esa moneda, esa limosna, iba a ser algo para el día, no iba a ser algo permanente. Pero mira lo que yo podía notar. Las cosas ilógicas del espíritu sí son efectivas y sí son permanentes. Muchas veces somos tan lógicos para nuestras cosas. Muchas veces caminamos en nuestra lógica y somos tan matemáticos. Pero yo quiero decirte, así como decía la pastora el otro día, y podía ver el otro día en el Facebook una reflexión de un pastor que colocaba, ¿no? que quizás para nosotros, mira, 2 peces más 5 panes, quizás para nosotros es 7, ¿no? Es la suma normal, pero para la suma de Dios, eso fueron alimentación para casi 15,000 personas, y aún sobraron 12 cestas de todo eso. Sí. O sea, para Dios las cosas lógicas nuestras no nos sirven. Él es un Dios ilógico. Y yo quiero llevarte a que vayamos a pensar ilógicamente, porque así es el reino de Dios. Dios es un Dios que nos sorprende. Y cuando uno se mueve en las cosas de Dios, sabes que lo sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, es el que comienza a moverse a través de ti y empieza a cambiar la realidad en cosas totalmente extraordinarias. Hoy yo te animo a que comiences a moverte en el Espíritu. Mira, yo muchas veces le hablaba a la iglesia y le decía que cuando yo empiezo a razonar la fe empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque la fe no se razona. Cuando yo razono la fe la pierdo. Porque la fe se cree. ¿Sí? Este joven, este niño que iba, él quería alimentar a toda esa persona con 5 panes y 2 peces. Es ilógico, no se puede razonar, solamente la fe lo cree. Entonces hoy yo te animo a que comiences a moverte bajo la guía del Espíritu Santo. Si Pedro y Juan hubiesen dado una moneda, no hubiese pasado nada, pero ellos se dejaron mover por lo que había dentro de su corazón. Y yo te hago esta pregunta: ¿qué es lo que hay dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve? Hoy en este tiempo de pandemia, yo creo que es el momento donde tenemos que empezar a movernos con el corazón. Empecemos a mover y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Mira, hoy a través del grupo de WhatsApp, de diferentes personas que tenemos, ayer mismo podíamos ver que había una persona angustiada por lo que había decretado el intendente aquí en Bariloche, y ya hay angustia, ya hay miedo. Hoy lo que está moviendo al mundo, a la gente, es el temor, ¿sí? Es el miedo, es el pánico.
Y muchas veces, aún también a nosotros en este tiempo, quizás nos puede mover el egoísmo, nos puede mover, mira, lo podía notar, lo que nos mueve hoy es el pensar en mí, es la ansiedad, es la frustración, es lo que nos puede mover hoy. Y hoy yo vengo a decirte que Dios quiere que hoy nos movamos en Él. No te muevas por lo que está pasando en este tiempo, no te muevas por lo que estamos viendo. Mira, ahí en el libro de Filipenses hay una palabra muy importante y yo creo que es en la que tenemos que movernos nosotros. Mira, Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí, en esto pensad. Cuando uno piensa en estas cosas, yo puedo asegurarte que es el Espíritu Santo que está en tu vida, llevándote a pensar en cosas de Dios. ¿Sí? Hoy, si nos ponemos a ver las circunstancias, hoy vamos a salir corriendo. Hoy quizás hay personas que quieran suicidarse, que la ansiedad, que la frustración, que la agonía, que la deuda los está abrazando, los está envolviendo. Hoy, aún no tan solo en esto, sino yo puedo ver personas que el egoísmo, en vez de ayudar a las personas, en vez de ser dadivosos, estamos guardando para nosotros. Cuando yo hoy puedo ver que hay gente que está necesitando, Dios está esperando que hoy nos levantemos, que hoy Dios nos movamos y podamos traer una palabra y accionar a lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Mira, leyendo esto me llevó a una circunstancia también que estaba viendo el profeta Eliseo. Dice que la ciudad estaba siendo sitiada y a tal punto de que cortaron el suministro de agua los enemigos de afuera. Nadie podía entrar ni salir con comida, así que y es un momento parecido al que estamos viviendo ahora nosotros, ¿no? Y dice que Israel estaba pasando tal circunstancia de hambre que aún el estiércol, mira, de las palomas subió a un precio impresionante. La cabeza de un asno salía muchísimo dinero, y a tal punto de que las mujeres se comían a sus propios hijos. Era tal el hambre que estaban pasando que llegaban a ese extremo, ¿no? El rey ya estaba angustiado, pero yo puedo ver una condición muy importante. Dice que le fueron a preguntar a Eliseo qué es lo que iba a pasar, y Eliseo habla no viendo lo que está pasando a su alrededor, no viendo las circunstancias, no viendo el hambre de la gente, no viendo el aumento del valor de las cosas, sino moviéndose por una palabra de Dios. Y él dice: mañana a esta misma hora lo que vale el estiércol de las palomas y lo que vale una cabeza de asno va a volver al mismo valor de antes. Y él no se dejó llevar por las circunstancias, él no se dejó llevar por lo que estaba sucediendo, sino que se dejó llevar por lo que había en su corazón, y era esa palabra. ¿Sí? Mira, yo puedo ver que la condición en la que estaba viviendo Eliseo no cambió su posición. Y escucha bien esta palabra, que la condición que hoy vivimos no cambia nuestra posición. ¿Qué posición? Nuestra posición de hijo. Cuando tú tienes una posición de hijo, venga lo que venga, pase lo que pase alrededor, tú vas a salir adelante, tú vas a salir en victoria. Yo quiero que esto te quede grabado, que tu condición no cambie tu posición, que lo que vemos a nuestro alrededor no cambie lo que estamos hoy, lo que nos mueve en nosotros, que es ser hijos de Dios. Yo te animo a que te levantes hoy, y lo que mueva tu corazón, que lo que mueva tu vida, no sea las circunstancias, no sea lo que estamos viendo, sino sea la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy yo te animo a que te muevas. Yo hoy te animo a que te levantes, a que le creamos en este tiempo. Mira, en este fin de semana, hoy estamos de aniversario, y yo en estos días me ponía a pensar de las situaciones que Dios nos sacó, de las situaciones
de donde Él nos rescató, de deuda, de estar a veces, muchas veces, con cosas locas que nos atrevíamos a hacer y también así nos iba, ¿no? Pero de todas ellas Dios nos sacó adelante. Hemos visto su mano de poder al lado nuestro. Porque en estos años con la pastora nos hemos dejado guiar, nos hemos dejado llevar y nuestro corazón ha sido predicar la palabra de Dios, ha sido ayudar a la gente a través de una palabra, y no tan solo eso, sino en el accionar un montón de cosas, y hemos visto la mano de Dios sobre nosotros. Entonces por eso hoy yo te hablo y vuelvo a recalcarte qué es lo que mueve tu corazón, qué es lo que mueve tu vida. A Pablo lo movía ciertamente Dios. Y aunque estaba en otro asunto, cuando él veía algo, él intervenía y su intervención era eficaz. Hoy yo vengo a entregarte esta palabra, que cuando tú comiences a moverte bajo la guía de Dios, tus intervenciones en lo que hagas van a ser eficaces. ¿Sí? Eficaces delante de Dios. Y aún donde te encuentres, Dios va a responderte y va a respaldarte. Hoy yo vengo a entregarte esta palabra en el nombre de Jesús. Mira, si hay algo que tocó mi corazón y es a donde yo quiero llevarte hoy, es al libro de Lucas, ¿no? En Lucas, allí hay un ejemplo muy importante y habla de la parábola del buen samaritano. Mira lo que dice en Lucas capítulo 23, versículo Lucas 10, 25, perdón, Lucas 10, 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es una gran reflexión, una gran historia que Jesús le cuenta a un intérprete de la ley, a un judío que sabía de la palabra de Dios. Y me gusta porque dice que el samaritano dice que fue movido a misericordia. Ni siquiera era un judío, un samaritano. Para que te des una idea, un samaritano en aquel tiempo era una persona que había sido tenía mezcla entre judío y naciones paganas. Por ende, los judíos, que son muy de cepa en su nacionalidad, ellos los odiaban, los repudiaban al samaritano porque se había mezclado. Entonces, aquí hay un ejemplo muy grande, porque mira, pasó un sacerdote y viendo lo que estaba este hombre muriéndose en el suelo, pasó de largo. Pasó un levita, que también es importante en los judíos, y pasó de largo y se fue. Pero vino este samaritano y dice que este samaritano fue movido a misericordia, fue movido a compasión, dice otra de las escrituras. Y fue, le curó, lo llevó al mesón, o sea, hoy el significado espiritual del mesón, lo llevó a la iglesia, donde allí lo cuidaron, donde allí lo tuvieron.
Y lo que me impacta es que este intérprete de la ley le dice, lo más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y dice algo muy especial, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El mandato de Dios era amar al prójimo como a uno mismo. Pero estos hombres no actuaron así, sino que actuaron religiosamente. ¿Sí? Un religioso es aquel que va a interpretar la ley, que va a querer ser alguien que cumple la ley, pero no va a ser movido a misericordia, no va a ser movido por Dios. Va a hacer solamente lo que la ley le dice, ¿sí? Pero aquel que es movido a misericordia es aquel que tiene compasión, es aquel que se mueve, es aquel que va a dejar las cosas que tiene en un primer plano, en un segundo plano, para dejarse mover por lo que Dios quiere hacer en su vida. Y tiene que hacer. Pues yo te animo a que seas este samaritano, a que te dejes mover en misericordia, a que el amor de Dios hoy pueda estar en tu corazón de una manera tremenda. Mira, yo no quiero ser hoy alguien negativo delante de ti, pero míralo, el mes que se viene, el mes de mayo, no es un mes bueno. Ya llevamos un mes de cuarentena y por ahí las personas que tenían ahorros, o por ahí las personas que han estado trabajando, a otros le pagaron medio mes solamente, otros no cobraron. Quizás abril pudieron aguantar, pero yo quiero decirte que el mes de mayo va a ser muy difícil para muchos aquí en San Carlos de Bariloche. Y mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Mi pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es lo que está moviendo tu vida? Hoy yo creo que es necesario que nos levantemos y que le creamos a Dios. Que este mes de mayo podamos levantarnos como sociedad, como iglesia, y hacer un llamado a que podamos ayudarnos unos a otros, a que podamos hoy no ser egoístas, sino abrir nuestra mano y podamos ayudar a aquel que está necesitando. Mira, hay una palabra allí para terminar en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 6. Mira lo que dice la palabra. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mira, esta es una palabra muy importante porque Isaías tuvo una visión y él se encontraba inmundo, se encontraba pecador ante todo lo que estaba viendo. Él estaba viendo a Dios literalmente glorificado y ángeles que estaban con él. Y él dice, pero ¿quién soy yo para ver esto? ¿Quién soy yo? Y un ángel toca sus labios y le dice, bueno, ahora eres limpio. Y en esa conversación que tiene Dios con los ángeles, dice Dios, bueno, ¿a quién enviaré? Y es allí donde salta el corazón y siente Isaías esta palabra. Él dice, envíame a mí. Envíame a mí. Hoy Dios nos está preguntando, ¿a quién enviaré? A nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, a nosotros que Dios ha perdonado nuestro pecado, que Dios nos ha levantado. Hoy Dios nos dice, ¿a quién enviaré? Y que hoy nosotros podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíanos, Señor, envíame. Envíame a lo que tenga que hacer. Hoy yo creo que nuestro corazón tiene que ser movido, así como fue el corazón de Pablo movido, allí en Atenas. Así como fue el corazón de Pedro y Juan movido allí con ese paralítico. Así como fue el corazón de este samaritano movido a misericordia. Que nosotros podamos ser movidos a misericordia también. Hoy yo te animo a que te levantes, a que no te dejes guiar por las cosas naturales, sino déjate guiar por las cosas espirituales que son efectivas y que son permanentes. Amén. Hoy levántate en el nombre de Amén. Jesús. Mira que hoy nuestra condición no
no cambie nuestra posición. Hoy nuestra condición tiene que elevarnos y traer esa palabra de bendición como trajo Eliseo, trajo liberación para ese momento, para esa circunstancia. Hoy tenemos que te levantes en el nombre de Jesús y le creas a Dios y que te dejes mover. Déjate mover por el Espíritu Santo. Si quizás hay en tu vida problemas, dificultades, hoy yo quiero llevarte en esta oración para que el Espíritu Santo hoy pueda comenzar a controlar tu vida, a controlar tu corazón, a guiarte y a que seamos movidos bajo esa gracia de Dios. Amén. Así que yo quiero orar por tu vida. Padre, hoy yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Yo te doy gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú has sido nuestro refugio, amén, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Aleluya. Pero hoy yo te pido, Señor, que hoy esos samaritanos se levanten. Hoy yo te pido, Señor, que hoy esos Pablo, esos Juan, Señor, esos Pedro, que se dejaron mover, Señor, por ti, se levanten, Señor. Hoy esos Eliseos con una palabra de bendición se puedan levantar en este tiempo, aquí en nuestra ciudad, en Bariloche. Yo te pido que bendiga, Señor, nuestra ciudad. Amén. Bendice la gente, Señor. Hoy donde más la gente va a comenzar a necesitar, Señor, hoy levanta a esos samaritanos, Señor. Hoy levanta, Señor, a aquellos que se mueven bajo tu gracia, aquellos que se mueven bajo el Espíritu, Señor, porque en Él somos, Señor, en Él nos movemos, Señor. Y yo te doy gracias porque esta palabra yo sé que llega como una espada de doble filo, Señor, a cada persona, aún aquellos que están escuchando a través de la radio, Señor, puedan ser tocados, alcanzados, bendecidos de parte de tuya. En el nombre poderoso de Jesús yo oro por esas personas que se van a levantar, Señor, a abrir su mano, a extender, Señor, su mano hacia el prójimo, Señor, hacia el necesitado, Padre. Yo te doy gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás con nosotros, porque podemos sentir tu cobertura sobre cada uno de nosotros. Yo te agradezco, Padre, y declaro bendición, Señor, sobre cada persona, sobre cada oyente, Señor, que tu mano de poder esté sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias.